Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el profesor Miguel Hernández. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión del curso de Power BI, ¿sí? Eh, para esta sesión, para este curso, requerimos que el programa ya haya sido instalado, ¿ok? Entonces, por favor, me confirman. A ver, voy a compartir mi pantalla para ver si tienen los archivos y me confirman si es que instalaron el programa, ¿sí? A ver, un segundo, voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Entonces, vamos a ver cómo implementar o cómo ir implementando el uso de herramientas de inteligencia artificial a un modelo de Power, de Power BI. ¿Sí, chicos? Para eso, pues tenemos que primero crear un modelo en Power BI. Y para poder crear un modelo en Power BI, ¿no? Tienes que tener instalado el programa. ¿Ok? Para los que no tengan instalado el programa, por favor, les voy a compartir, ¿no? Les voy a compartir el archivo de instalación para que por favor puedan instalar el programa, ¿sí? A ver, voy a pasar por aquí por el chat de Zoom, voy a pasar el archivo de instalación, ¿no? Y también voy a copiar el enlace, ¿no? Fíjate, acá te voy a hacer una referencia. Para aquellos que no han instalado el programa, voy a hacer una referencia rápida, ¿sí? Voy a hacer una referencia rápida. Justo ahorita voy a hablar sobre eso. Sí, miren, si ustedes entran ¿sí? Si ustedes ingresan al siguiente link, miren, ¿no? Voy a pasarles ahí el link. Ingresen por favor a este enlace. Voy a hacer una referencia rápida de instalación para ir a netamente lo que es el desarrollo, el desarrollo del curso, ¿sí? Por WhatsApp no tengo acceso, Cecilia, ¿sí? Hola, 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 me dice Michelle que se me está escuchando entrecortado. Chicos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando correctamente? Hola, hola. ¿Sí? Ah, Michelle, mira, Daisy me dice que se escucha bien. Ok. Bien, chicos, entonces les acabo de pasar, ¿no? Les acabo de pasar el archivo de instalación. Imagino que los señores del instituto también ya les compartieron este material para que ustedes instalen el programa. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Bien, entonces voy a hacer una referencia rápida sobre el manual, ¿no? El manual tiene un link de instalación, ¿no? Que es el link que se recomienda. ¿Ok? Entonces, por favor, ingresen a este link. A ver, voy a hacer la referencia así rápida para que los que no lo han hecho, por favor, lo instalen, ¿sí? Entonces, al entrar a este link, no pide, por favor, o selecciona que el idioma sea español, ¿sí? A ver, cargamos el idioma español, la página de este portal lo cargamos en español, ¿no? Aquí te paso también el link ya directo en español. ¿Ya lo tienen, chicos? Entonces, si tú eres una persona que ya trabaja con Power BI de esto y quieres implementar algunas herramientas, ¿no? Algunas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? O usar las herramientas de la inteligencia artificial para implementar tus modelos, lo puedes hacer por dos vías, ¿no? Usando algún portal o algún servicio de inteligencia artificial externo, ¿no? Externo a Microsoft y o, ¿no? Utilizar el Copilot. El problema es que para Copilot, para utilizar Copilot en Power BI necesitas un usuario, ¿no? Que tenga o licencia empresarial o licencia educativa, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a tener ciertos problemas. Vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial que vienen dentro de Power BI Desktop y vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial externas, como por ejemplo para crear una métrica, una medida, ¿no? O para implementar, por ejemplo, alguna tabla auxiliar, ¿no? Que nos genere el código de manera automática. Ahí es bastante parecido a lo que hace Copilot, ¿no? Y lo que puede hacer, por ejemplo, Gemini o ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial con la que tú puedas o no, o decidas trabajar. Y chicos, entonces fíjense aquí, si ya entraron a este portal de Power BI Desktop, ¿sí? La última actualización dicen que fue el 10 de junio del 2026, ¿sí? Ah, Liar, si tiene cuenta de Senati no hay ningún problema. Sí, pero recuerda que yo no voy a trabajar con cuentas educativas, ¿sí? Y tampoco tienen cuenta empresarial, así que vamos a hacer un paralelo utilizando, por ejemplo, Gemini o ChatGPT, ¿no? Para solicitar, pues, la creación, por ejemplo, de métricas
o de tablas calendario o de hacer alguna modificación a través del código lenguaje M con Power Query, ¿sí? Más o menos hacia eso está orientado el curso. No voy a trabajar con Copilot porque entiendo que la gran mayoría no tiene, ¿no? No tiene la licencia de Copilot o que no pueden acceder a él, ¿sí? Entonces, chicos, eh, fíjense en lo siguiente, ¿no? Si entraste a este link, ¿no? Para la instalación del programa, para la descarga del instalador, ¿no? Te dice que la última actualización del programa fue el 10 de junio del 2026, ¿no? Te hace una referencia a lo que puedes hacer o a qué puedes llegar utilizando Power BI, ¿sí? Desktop y también te dice cuáles son los requerimientos del sistema. ¿Sí? Entonces, fíjate lo siguiente, ¿no? Hoy trabajaremos, como te digo, Laura, vamos a hacer un modelo de datos, ¿no? Preparando el modelo para poder aplicar alguna herramienta de inteligencia artificial y obtener algún resultado que sea interesante o que me simplifique por lo menos la vida, ¿verdad? Porque para eso se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Para automatizar y que los procesos sean mucho más sencillos. Con respecto a la instalación, ¿no? La referencia que estoy haciendo sobre la instalación, fíjate en los sistemas operativos que soportan Windows, o perdón, que soportan Power BI Desktop, ¿no? Te dice que puedes trabajarlo en Windows 10, puedes trabajarlo en Windows 11, ¿no? O en los servidores de Microsoft 2016 o 2019. Si estás en un teléfono y tu teléfono no tiene o Windows 10 o Windows 11, obviamente que no vas a poder ejecutar Power BI Desktop. Sí podrás trabajar Power BI Service, pero recuerda que Power BI Service es bajo licencia, ya sea corporativa o educativa. ¿Sí? Entonces, chicos, recuerden, ¿no? Que para instalar Power BI Desktop tienes que tener Windows 10 o tienes que tener Windows 11 o uno de los servidores, ¿no? Eh, También podrías, pues, trabajarlo, ¿no? Bajo una máquina virtual, ¿no? Bajo un servidor que te genere una máquina virtual y sobre la máquina virtual instalas tu Windows y sobre ese Windows puedes instalar, ¿no? Ya sea Windows 10 o Windows 11, podrás instalar, pues, el Power BI Desktop. ¿No? Entonces, desde esta página lo que tienen que hacer los que no lo han hecho, ¿sí? Es descargar el programa, ¿sí? Le dan clic a descargar y se va a comenzar a descargar el programa. Y una vez que lo hayas descargado, no tienes que seguir estos pasos. ¿Ok? Acá están los pasos de instalación. Una vez descargado el programa, vas a tener este archivo, ¿no? El Power BI Desktop Setup, al cual le vas a dar clic derecho, ¿no? Ejecutas como administrador una vez ya descargado y sigues los pasos de instalación. No te puede demorar entre 5 y 10 minutos instalar el programa. Así eso para aquellos que no lo han instalado. Entonces, hagan la descarga, chicos, mientras nosotros avanzamos con la clase. ¿Sí? Acá está el archivo. Claro, como dice Ana, dice es muy fácil descargarlo, ¿no? Guíate por el archivo, por el link, lo descargas y lo instalas. ¿Sí? Bien, no estoy trabajando todavía con ningún archivo de Word, ¿sí? Así que, muchas gracias, chicos, muchas gracias, el maestro, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Para eso requiero que abran su programa Power BI, ¿sí? Power BI Desktop. Fíjate que cuando tú abres Power BI Desktop, ¿no? Cuando tú abres Power BI Desktop, ¿sí? A ver, cuando tú abres Power BI Desktop y creas un informe en blanco, ¿no? A ver, creen por favor todos un informe en blanco. Sí, a ver, me confirman si ya lo tienen. Sí, los que están descargando, pues presten atención a la clase y después con la grabación podrán regularizar, ¿no? Los ejercicios que hemos hecho. Sí, porque el requisito para este curso era tener, ¿no? Instalado el programa. Sí, sí se les va a enviar una grabación. Por eso, para aquellos que no lo tengan instalado, por favor, presten atención. Faustino me pregunta, para celular, chicos, ¿hay Power BI Desktop para celular? No, ¿verdad? Salvo que tu celular tenga Windows 10 o Windows 11, ¿no? Porque es difícil. No imposible, pero sí difícil. Entonces es un programa netamente para laptop o para computadoras. ¿Sí? De acuerdo al link, te indica, ¿verdad? Es para laptop o para computadora o para cualquier equipo que soporte Windows 10 o Windows 11 o los servidores. Me pregunta por acá.
si para Mac, ¿no? Para Mac no hay servicio, no hay soporte para el sistema operativo de Mac. Ahí lo tendrías que hacer por un Virtual Machine, ¿sí? Ah, Eduardo me dice, ¿hay Power BI Mobile App? Sí, sí, exactamente, para visualización de dashboards, ¿no? No para desarrollo, sino para visualización de dashboards. Entonces, la versión que nosotros estamos trabajando se llama Power BI Desktop. Bien, entonces, a ver, ahora quiero que me confirmen si, si ya tienen estos archivos, clientes, productos y ventas, sobre todo los archivos de Excel, para comenzar a hacer una base de datos, ¿sí? Una base de datos relacional y después, pues, sobre esa base de datos relacional, aplicarle algunas modificaciones utilizando inteligencia artificial, ¿sí? A ver, para los que no lo tengan, lo voy a ir compartiendo por el chat de Zoom. Recuerden que yo no tengo acceso, chicos, yo no tengo acceso al WhatsApp. Yo lo puedo compartir por el chat de Zoom, pero esta información ya debe haberle sido compartida por los señores del instituto. Y entonces voy a trabajar con ventas, productos y con clientes, ¿sí? Ah, perfecto. Bien, entonces voy a grabar mi primer archivo, ¿no? Ya estando en Power BI Desktop, ¿sí? Voy a grabar mi primer archivo. Ah, algo que siempre, eh, algo que siempre recomiendo. El Power BI con el que trabajas debe ser el más actualizado que puedas. ¿Cuándo fue la última actualización de Power BI, chicos? ¿Cuándo se realizó la última actualización de Power BI? A ver, de acuerdo a esa página, el 10 de junio, ¿verdad? O sea que si tú instalaste tu Power BI antes de esa fecha, probablemente no tengas, no todas las herramientas actualizadas. ¿Cómo se realiza la actualización? Me pregunta Laura. Descárgalo nuevamente y lo instalas y eso te actualiza automáticamente el programa. ¿Sí? Entonces, chicos, otro punto que es importante para desarrollar todos en el mismo programa es lo siguiente. ¿Sí? O también, a ver, Comercial Bosque me pregunta, le damos a actualizar. Una vez que entras a Power BI, te lanza mensajes indicándote no ha habido una carga de una actualización. Deseas actualizar, ya tú decides si lo vas a actualizar o no, ¿no? Si no, lo descargas nuevamente. Jesús me dice, yo lo descargué desde el Microsoft Store. También funciona. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, chicos, ahora quiero que verifiquen lo siguiente. Si ya están en su Power BI, lo que sí siempre tienen que verificar es lo siguiente. Van a entrar a las opciones del programa, ¿sí? Ingresa a las opciones del programa. Brian Cifuentes me pregunta si es normal que demore la descarga. Demora de acuerdo a la velocidad de descarga que tenga tu red, ¿sí? Si tu red es rápida, descargará rápidamente, ¿sí? Sí, chicos, entonces recuerden, ¿no? Los que están instalando y los que ya instalaron y abrieron el programa, entren a las opciones del programa y quiero que se dirijan a la opción que dice características de versión preliminar, ¿no? Eso siempre lo van a hacer, ¿no? Cada que descarguen una nueva versión, entren a características de versión preliminar, ¿sí? Y quiero que busquen aquí, ¿no? Quiero que busquen o que verifiquen lo siguiente. Deben estar habilitados todos los checks, ¿sí? O sea, todas las opciones de esta división, características de versión preliminar, deben estar habilitados. Si no lo estuviesen, habilítenlo ustedes, ¿sí? A ver, chicos, entren por favor, ya para comenzar a desarrollar ejercicios, entren a las opciones del programa, ¿sí? Archivo, opciones y configuración, opciones, y se dirigen a la opción que dice características de versión preliminar. Y ya que estamos por acá, les voy a comentar de que cuando Microsoft actualiza el programa, ¿no? Las nuevas herramientas las carga en esta opción, ¿sí? Como versión preliminar. O sea, las nuevas herramientas siempre pasan por una etapa de prueba, ¿no? Una etapa de versión preliminar. Entonces, puede ser que Microsoft, tú tengas el último que hayas descargado y haya una herramienta
que no se logre, ¿no? Que no se logre ver o que no puedes utilizar. Tienes que revisar aquí. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que ingreses a las características de versión preliminar y que selecciones o que actives todas. Y luego le des clic a aceptar. ¿Para qué? Para que tu Power BI cargue todas las herramientas, incluyendo las que se encuentran como versión preliminar. ¿Sí? Y te va a pedir reiniciar, ¿verdad? Yo si le doy a aceptar aquí, no me va a pasar nada porque ya lo había habilitado. Pero si tú recién activas las características de versión preliminar, ¿sí? Si tú recién la activas, entonces lo que te va a pedir es que reinicies el programa, ¿sí? Y lo cierras y lo vuelves a abrir. ¿Ok? Lo único que te va a pedir es que cierres el programa, no vayas a reiniciar Windows, ¿ah? Solo que cierres el programa y que lo vuelvas a abrir. A ver, chicos, si no lo tenían, por favor, háganlo para tener todas la misma estructura, ¿no? Y trabajar con la misma versión. ¿Ok, chicos? ¿Ya lo tienen? Listo. Entonces, ahora sí, ya puedo grabar, ¿no? Ya puedo grabar mi archivo, ¿verdad? Sí, claro, es archivo, opciones y configuración y entras a las opciones. Aquí lo buscas, ¿sí? Bien, entonces ahora sí ya puedo grabar mi archivo. Archivo, guardar como. Y le vamos a poner, ¿no? Aquí el nombre a nuestro archivo, ¿no? Voy a elegir dónde deseo grabarlo y le voy a poner un nombre, ¿no? Le vamos a poner modelo de base de datos, ¿sí? Sesión 01. Y a partir de esta base de datos que vamos a crear, vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para generar los objetos que cotidianamente se generan en una base de datos, ¿sí? Bien, chicos, a los que están instalando, sigan instalando el proceso, ¿no? Si no logran instalarlo rápido como para eh, seguir la clase, recuerden que van a tener la grabación, ¿sí? Bien, entonces, ahora, a ver, chicos, ¿ya grabaron su archivo? Bien, entonces vamos a ingresar, ¿no? A la opción que me permite importar la base de datos. Lo primero que quiero importar es la base de datos ventas, ¿sí? Entonces, como es un archivo de Excel, ¿no? Si tú quieres importar hacia Power BI el archivo de Excel, simplemente vienes acá al libro de Excel y fíjate, una de las novedades de el Power BI de junio del 2026 es la experiencia de datos de Power Query. A ver, ¿me confirman si le sale esta ventana? Le di clic al botoncito que dice libro de Excel. Bien, esta ventana es una nueva experiencia de conexión de datos eh, que se ha implementado a partir de la versión de junio, ¿no? Del 2026. Entonces, chicos, vamos a ingresar a la tabla o al archivo ventas, ¿ok? Quiero que del archivo ventas, ¿no? Lo elijo, le doy siguiente. Entonces, del archivo ventas voy a traer las tablas detalle y facturas, ¿sí? Del archivo ventas voy a traer la tabla de detalle y de facturas. A ver, chicos, ya están ahí. Seleccionan detalle uno y facturas. Y le dan clic al botón de cargar o de load, ¿no? ¿Ok? A ver, fíjate, y de eso debe de cargar ya tus archivos, ¿verdad? Sí, voy a hacer diferentes ejercicios con los tres archivos, así que es la repetición de todo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Ya logran ver, chicos, por favor presten atención para poder avanzar, porque recuerden, este es un programa que te permite, ¿no? Hacer modelados de datos, dashboard. Lo que vamos a ver o lo que queremos ver es cómo implementar, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial. Ya tú tienes que tener cierto conocimiento del programa, ¿no? Para poder implementarlo. ¿Ok? A ver, chicos, ¿lograron conectarse a la tabla detalle y a la tabla facturas? Para los que no lograron conectarse, el procedimiento que voy a hacer a continuación es similar, solo que ahora me voy a conectar a la tabla de clientes, ¿sí? Entonces, ya estando en tu Power BI, si te quieres conectar a un archivo de Excel, ¿no? Vienes acá y le dices libro de Excel, ¿ok? Le das clic al botón que dice libro de Excel, te sale esta ventana, ¿ok? Le damos clic a examinar y solo que ahora voy a seleccionar. Hace un momento elegí el archivo ventas, ¿verdad? Ahora voy a elegir el archivo de clientes. Le das clic a abrir y le das clic a siguiente, ¿no? Ahí te va a salir. Carlos Eduardo dice, ¿de dónde salen esos Excel? Carlos, esta información la debe haber remitido el instituto para que tú la puedas tener. Entiendo que tus compañeros han indicado que el instituto ya lo envió al grupo de WhatsApp. Yo también los acabo de compartir por el chat de Zoom. ¿Sí? Entonces voy a volverlo a compartir para que los tengas, ¿sí? Fíjate, ahí te voy a enviar esa información, Carlos. ¿Ok, chicos? Ahora sí, a ver, Carlos, de ahí puedes descargarlo. Sí, al final les voy a pasar, voy a solicitar que los señores del instituto vuelvan a publicar todo para que lo puedan tener, ¿sí? Entonces, a ver, voy a repetir esto. Del primer archivo importé detalle y facturas, ¿sí? Ahora, del segundo archivo voy a hacer lo siguiente, voy a ingresar al libro de Excel, ¿sí? Fíjate aquí, ¿no? Le doy clic al libro de Excel, busco mi archivo, clientes, y fíjate que, ¿no? Al darle clic a siguiente, te va a mostrar dos objetos. El primero, siempre cuando es archivo de Excel, siempre te conecta o siempre te muestra en la conexión, te muestra primero la tabla y luego la hoja de cálculo. A ver, chicos, ¿ya llegaron a este punto? Bien, entonces recuerda, no selecciono la tabla clientes, que es la primera, la que dice clientes uno y le doy cargar para traer ese archivo, ¿no? Le doy cargar o load, ¿no? Para traer ese archivo, o perdón, esa tabla a nuestro modelo de datos. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Bien, entonces fíjate, debes de tener hasta este punto, te debes haber conectado a tres tablas, ¿no? A la tabla de clientes, a la tabla de detalle y a la tabla de facturas. ¿Ok? Entonces, ahora dirígete, por favor, al lado izquierdo vas a encontrar, ¿no? Al lado izquierdo vas a encontrar una opción llamada vista de tabla, ¿no? Fíjate que si has actualizado bien tu programa, a la izquierda debes tener cinco botones, ¿sí? A la izquierda debes de tener cinco botones. Uno que dice vista de informe, otro que dice vista de tabla, ¿sí? Otro que dice vista de modelo, ¿sí? Otro que se llama vista de consulta DAX, ¿sí? Y TMDL. ¿Sí, chicos? Primero estaba trabajando en vista de informe. Ahora quiero que se dirijan a vista de tabla. A ver, chicos. Juan, si los archivos, la selección de archivos sí es por separado, uno por uno, ¿no? Si las tablas están en un mismo archivo, la selección del archivo es única, mientras que la selección de la tabla puede ser múltiple, ¿no? Puedes seleccionar varias tablas.
¿Sí, chicos? Bien, entonces fíjate, ¿no? Acá tengo la tabla clientes, acá tengo la tabla detalle de facturas y acá tengo la tabla de facturas. ¿Ok? Ya te muestra la información. ¿Ok? En la tabla clientes, fíjate, tengo el código del cliente y el nombre del cliente. En la tabla facturas, tengo número de factura, fecha de emisión de la factura, código de la factura, perdón, código del cliente, claro, al que se le emitió esa factura, y la fecha de pago en que se programó, ¿no? La cancelación de esa factura. ¿Ok? Y también tengo la tabla detalle, ¿verdad? Entonces, sí, hasta este punto hemos importado tres tablas. ¿Ok? Ahora me voy a dirigir a vista de modelo. Y fíjate, cuando tú te diriges a la vista de modelo, algo que pasa de manera automática es la generación, ¿no? La generación del modelo relacional. ¿Ok? Dentro de los procedimientos automáticos que tiene Power BI, fíjate que vas a encontrar que ya te generó automáticamente el modelo, el modelo relacional. ¿Sí, chicos? A ver, ¿lo tienen hasta ahí? Ahora, esto es un procedimiento automático, ¿sí? Fíjate, creó automáticamente o reconoció entre las tablas clientes y la tabla facturas, reconoció de manera automática una relación a través del campo code, ¿sí? Y entre la tabla facturas y la tabla detalle hay una relación a través del campo número de factura. ¿Sí, chicos? Entonces, recuerden, ¿no? Primero hemos importado tres tablas, ¿no? Desde el archivo ventas hemos importado las tablas facturas y detalle, ¿verdad? Desde el archivo clientes hemos importado la tabla de clientes. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta ese punto, ¿cuántos archivos he usado? Dos archivos de Excel y un archivo, ¿no? Y un archivo, ¿no? Eh, Perdón, dos archivos de Excel y todavía me queda pendiente trabajar con un archivo. ¿Ok? Entonces ahora me quiero conectar a la tabla o al archivo de productos para importar la tabla de productos. Por favor, presten atención. Recuerden que la finalidad del curso no es aprender cómo importar tablas de Excel, sino cómo crear el modelo relacional y luego aplicarle, ¿no? Inteligencia artificial para que me pueda generar las métricas o las tablas auxiliares. ¿Sí? Ok, chicos, entonces, si no has importado las tres bases de datos, vamos a importar la de productos, ¿sí? Vamos a conectarnos al libro, al libro de Excel. ¿Sí? Vamos a importar el libro de Excel y ahora voy a elegir, ¿no? La tabla de productos, el archivo productos que me va a mostrar, ¿no? Que me va a mostrar el archivo de productos, me va a mostrar una sola tabla, no una tabla y una hoja de cálculo, ¿sí? ¿Qué voy a seleccionar aquí? Voy a seleccionar la tabla de productos. A ver, chicos, ¿me confirman si ya llegaron hasta ese punto? Ah, a ver, Carlos Eduardo me pregunta, ¿por qué salen dos productos? Fíjate, bueno, es válida tu pregunta. Cuando tú te conectas a un archivo, ¿sí? Cuando tú te conectas a un archivo de Excel, ¿sí? Excel guarda dentro de sí tablas de Excel, ¿no? Y hojas de cálculo. Fíjate, lo primero que tú ves es la tabla productos, ¿sí? Te muestra solo la tabla productos y sus límites. Pero esa tabla productos también la tienes grabada en la hoja de cálculo llamada productos. Fíjate aquí, por ejemplo, ¿no? Si tú eliges por hoja de cálculo, miren chicos aquí, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Fíjese aquí. ¿Qué pasa si yo, en vez de elegir el primer objeto, que es la tabla productos uno, elijo la hoja de cálculo? ¿Sí? Fíjese. eh,
Fíjese aquí. Cuando elijo la hoja producto, chicos, ¿se está limitando a la tabla, a solo a la tabla, o está jalando información de más? ¿Sí? Fíjate, ¿ah? Cuando tú trabajas por la tabla, mira, te dice, bueno, la tabla tiene 4 columnas, solo voy a considerar las 4 columnas. Si yo elijo la hoja de cálculo, que es el segundo icono, fíjate, te dice, voy a jalar 4 columnas, que es la tabla, pero además estoy jalando 4 columnas de más, ¿verdad? Que están vacías, que tienen datos nulos. Entonces, a la pregunta de su compañero, no creo que fue Carlos Eduardo, ¿por qué elegir una tabla, o cuál es la diferencia entre una tabla y una hoja? Fíjate que el primer objeto que te muestran los archivos de Excel son las tablas, y las tablas siempre trabajan respetando los límites, mientras que las hojas de cálculo a veces respetan los límites, pero a veces, como dice su compañero Anonymous 123, no te muestra, pues te podría jalar en algún caso información nula que podrías considerar como información basura. Entonces, ¿qué es más recomendable, chicos? ¿Trabajar por tabla o trabajar por hoja de cálculo? ¿Sí? ¿Cuál sería más recomendable? Obviamente que trabajar por tabla, ¿verdad? Por eso es que el primer objeto es la tabla, el segundo objeto es la hoja de cálculo. Por eso activo el primero, ¿sí? Y le doy clic a Load para que se cargue. ¿Sí, chicos? Ah, buena pregunta, dice. Y me dice, ¿y qué pasa si yo cargo, ¿no? Si yo cargo una hoja de cálculo, ¿no? Y me equivoqué, ¿después la puedo eliminar? Sí, claro, tú puedes eliminar los objetos cuando tú desees, ¿sí? Entonces le damos cargar y ahí tendrás, pues mira, ya podrás ver clientes, detalle, ¿no? Facturas y productos, ¿no? Clientes uno, detalle uno, facturas y productos, ¿ok? Fíjate que cada uno tiene más opciones, ¿no? Al costadito de cada nombre de tabla te salen los 3 puntos suspensivos, ¿no? Y por ejemplo, si lo quisiera eliminar, chicos, si lo quisiera eliminar, ¿no? De mi modelo, ¿qué opción seleccionarías tú para eliminar una tabla del modelo? Claro, eliminar modelo, ¿verdad? Ah, por acá hay una pregunta de su compañero Anonymous 123. Me dice, una pregunta, ¿qué pasaría si uso una hoja de cálculo y esa información basura se usa? A ver, entiendo que si es que dentro de la información basura tú todavía podrías considerar de repente alguna columna por ahí que tenga datos. Entonces, en ese caso tendrías que pasarlo por Power Query, ¿sí? Entonces tendrías que pasarlo por Power Query para indicarle pues qué filas te sirven y qué filas no. Y el Power Query te permite reestructurar, ¿no? Te permite reestructurar una base de datos indicándole pues qué información, ¿no? Va a permitir reconfigurar, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Si ya tienen sus 4 tablas, vamos a dirigirnos a la vista de modelo, ¿sí? Vamos acá a la izquierda al tercer botón, vista de modelo. Y fíjate, aquí. Detectó automáticamente Power BI la relación entre la tabla productos y la tabla detalle. Se generó de manera automática. Sí, ¿verdad? Tú no tuviste que generar el modelo, tú no tuviste que generar el modelo relacional. Ah, vamos a ver, me dice, creo que sí, pero no sé por qué. Fíjate, ahí tienes que hacer el análisis de la información. Tú tienes una tabla, tú tienes una tabla facturas, ¿ok? Tú tienes una tabla facturas. ¿Para qué puedes crear tú una tabla de facturas? ¿Para qué se te ocurriría crear una tabla de facturas? ¿No?
Obviamente que para guardar la información importante de mis facturas, para registrar las ventas, para tener un historial de mis ventas, ¿verdad? Y fíjate, la tabla facturas, ¿no? La tabla facturas ahorita, ¿qué información guarda? La tabla facturas dice, ¿no? Tiene el número de factura, guarda el número de la factura, la fecha en que se emitió la factura, la fecha de programación de pago de esa factura, ¿sí? Y un dato importante, hay un dato que se llama COT, ¿sí? Claro, entonces en esta tabla yo voy a almacenar todas las facturas que voy emitiendo, pero solo esos datos, número de factura, fecha de emisión, fecha de pago y el código. Este código relacionado a la factura, este código relacionado a la factura, ¿sí? ¿De quién será? ¿Código de quién debe ser? Este código debe ser el código del cliente, ¿verdad? ¿A qué cliente le emitiste la factura? También pudo haber sido el RUC, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra información podrías agregarle a esta tabla facturas? A ver, ojo, que sea netamente de la factura. ¿Qué información se te ocurriría agregarle a esa tabla factura? Buena pregunta. Daisy dice, eh, ¿esta tabla tiene importe? Esta tabla facturas te dice cuánto se facturó. No, ¿verdad? Por acá también me dicen la forma de pago. Claro, porque de repente tiene fecha de emisión y fecha de pago, pero con forma de pago, a ver, si tú le agregas a esta tabla factura, si tú le agregas forma de pago, es porque vas a trabajar probablemente al crédito, ¿verdad? Si le pones a la factura forma de pago, es porque tú quieres trabajar o al contado o al crédito, ¿verdad? Y al crédito, pues puede ser a 30, 45, 60 días, ¿no? O en algunos casos especiales, podría ser quizás más allá de ese tiempo, ¿no? ¿Ok? Por acá Liar me dice, le falta el ID de la factura que, para que no se repita y se mezclen los datos. Claro, Liar, pero fíjate, por ejemplo, eh, el ID de la factura no sería el número de factura. El ID de la factura. ¿No sería el número de la factura? Sí, ¿verdad? O sea, yo la factura, emito la factura uno, ¿sí? Al cliente X y no le puedo emitir esa misma factura a otro cliente. O chicos, ¿ustedes pueden emitir una misma factura a diferentes clientes? No, ¿verdad? Entonces el número de factura en la tabla facturas debe ser único. Y esa es buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque Power BI no es un motor de base de datos. Power BI lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, chicos, el archivo facturas y el archivo detalle están en el mismo, perdón, la tabla factura y la tabla detalle están en el mismo archivo. Facturas y detalle vienen del mismo archivo. Sí, ¿verdad? La tabla facturas y la tabla detalle, fíjate, vienen del archivo ventas. Facturas y detalle vienen del archivo ventas. ¿Ok? Y la tabla clientes, la tabla clientes no viene de ventas, ¿no? La tabla clientes es una base de datos externa que se encuentra en el archivo clientes, igual que la tabla productos, ¿no? La tabla de productos yo la tengo pues en el archivo de productos. Entonces, tú ves acá una base de datos relacional que ha sido importada desde Excel. ¿Cuántos archivos intervienen para crear esta base de datos relacional? ¿Cuántos archivos intervienen para crear esta base de datos relacional? Intervienen tres archivos, ¿verdad? La tabla de clientes, la tabla de productos, ¿no? Y facturas y detalles que vienen de ventas. Ahora, tú ves acá un modelo relacional. La pregunta es la siguiente. ¿Power BI es un motor de base de datos? ¿Power BI es un motor de base de datos? No, ¿verdad? ¿A qué se le conoce como motores de base de datos? ¿No? Como motores de base de datos, por ejemplo, a aquellos programas o aquellos servidores especialistas en el control y en la estructura y control de tablas y bases de datos.
Por ejemplo, ¿no? SQL. SQL Server es un motor de base de datos. Claro, MongoDB, Oracle, MySQL, esos son motores de base de datos. Probablemente hayas trabajado alguna vez con Access, ¿sí? Ah, mira, Manuel me dice, debió empezar el curso con la teoría básica. Manuel, te informo que el curso es Power BI Desktop, ¿no? Aplicada a la inteligencia artificial. O sea que has tenido que tener cierta base sobre Power BI. Sí, es probable, es por eso que quizás algunos se están sintiendo como que en las nubes, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más fácil de digerir, ¿no? Y ya una vez que ya estén familiarizados, mañana ya poder implementar algunas herramientas en inteligencia artificial. ¿Sí, chicos? Entonces, justo les comentaba sobre Microsoft Access. Access, SQL, Oracle son motores de bases de datos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este programa, ¿no? Este programa, Microsoft Power BI, es un programa modelador. Sí, es un programa modelador. O sea, te va a permitir, ¿no? Te va a permitir modelar una base de datos relacional. Sí, sí te va a permitir modelar una base de datos relacional, pero no le va a poner algunas restricciones como lo haría, por ejemplo, Access Oracle, ¿no? En este caso, nosotros tendremos que tener seguridad de que la información que vamos a importar, ¿no? Sea exactamente o esté correctamente estructurada, ¿sí? Ahora, fíjese aquí, estábamos hablando solo de la tabla facturas. Teníamos el número de factura, la fecha de pago, la fecha de emisión y el código del cliente. ¿Sí? Les había preguntado qué otra información le podemos agregar a esta base de datos. Se le puede agregar forma de pago. Por ahí me dijeron que esta base de datos, solo esta de aquí, no tiene el importe, ¿no? O acá te dice, fíjate, acá te dice cuánto se vendió en esa factura. Te dice a qué cliente le vendiste, pero no te dice cuánto le vendiste. Entonces, esta tabla facturas por sí sola te puede ayudar a generar, por ejemplo, una proyección de ventas. Esta tabla facturas te puede ayudar a generar una proyección de ventas. No, ¿verdad? Ahora, si te fijas, esta tabla facturas está vinculada con la tabla clientes. Fíjate ahí, la tabla facturas, al momento que importaste clientes, se relacionó automáticamente con la tabla facturas, ¿verdad? Se generó la relación entre clientes y facturas. ¿A través de qué campo se relacionan, chicos? Se relacionan a través de un campo común. El campo se llama COT, ¿verdad? Y fíjate que ahí te dice que el campo COT en clientes es único y el campo COT en facturas es múltiple. O sea, esa relación que se acaba de generar automáticamente es una relación de uno a varios. ¿Por qué única? En el lado de, ¿Por qué única en el lado de los clientes? Porque acá te dice, chicos, el código del cliente, ¿sí? Debe ser único o tú le puedes asignar el mismo código a varios clientes. Y entonces, hacia el lado de la tabla clientes, aquí el código es único, o sea, tú no puedes repetir los códigos. Pero en la misma relación, hacia el otro lado de la tabla, hacia el lado de la tabla facturas, ¿el código se puede repetir? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo asigno el código 200 en la tabla clientes al cliente Instituto Peruano de Negocios. Ese mismo código en la tabla clientes, ¿se lo puedo asignar a otro cliente? Repito, si asigno el código 200 al Instituto Peruano de Negocios en la tabla clientes, ¿ese mismo código se lo podría asignar a otro? No, ¿verdad? Perdería toda integridad referencial.
¿sí? Se perdería toda la integridad referencial o toda la integridad de los datos. Porque no sabrías, pues, si haces una factura al número 200, entonces, ¿a quién le cobras? ¿Sí? ¿Al instituto o al otro cliente que también tiene el mismo código? ¿Sí? Entonces, el código aquí en clientes es único. Eso es lo que te dice esta línea. Mientras que el código, mientras que el código en facturas se puede repetir. Claro, exactamente, ¿no? El código en facturas se puede repetir. Sí, ¿verdad? ¿Por qué puedo repetir el código del cliente tantas veces en la tabla facturas? ¿Y por qué? Porque en la tabla facturas sí puedo repetir el código del cliente. Carlos Eduardo me dice, ¿por qué un cliente puede tener N facturas? ¿Verdad? Y eso es verdad. Un cliente puede tener las facturas que quiera. Si ha ido a comprar 20 veces al negocio y por las 20 veces pidió factura, entonces acá se registrarán sus facturas y su código 20 veces. Claro. Sí, entonces se entiende la relación entre estas dos tablas y por qué es una relación de uno a varios. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. Como estas bases de datos vienen de Excel, como estas bases de datos vienen de Excel, en la tabla de Excel tú podrás repetir, Excel te permitirá repetir el mismo código varias veces en la tabla clientes. Fíjate, fíjate la pregunta, mira aquí. Voy a ir a mi archivo de Excel y voy a ir a mi tabla de clientes. Y el problema es el siguiente. Excel, chicos, Excel es un motor de base de datos. No, ¿verdad? Excel te puede servir como base de datos, como un almacén de datos. Acá yo lo estoy usando como almacén de datos. Pero, ¿qué dicen ustedes? Si yo repito aquí un código, por ejemplo el último, le digo 11.117, ¿sí? Excel me dirá, oye, ¿sabes qué? No puedes repetir el código. Si escribo 11.117, Excel me dirá, ¿sabes qué? Este código ya está siendo usado, ¿sí? ¿Ok? Excel no, mira, automáticamente dice, si quieres ponle ponle el nombre a otro cliente y te voy a aceptar este código. ¿Por qué? Porque Excel no es motor de base de datos. Si trabajas, por ejemplo, en Access, en SQL, en Oracle, ellos sí lo van a controlar. Te van a decir, ¿sabes qué? Este código ya se lo asignaste a otro cliente. Entonces, no lo puedes grabar. ¿Sí? Ahora, por acá me dice Leonardo, pero lo puedo controlar con una fórmula. Sí, claro, lo puedes controlar con una fórmula que rastree toda la columna de códigos, ¿sí? Y por ejemplo, recibe el código nuevo y lo busque. Si no lo encuentra, que genere, ¿no? El nuevo código. Y si ya lo encuentra, que te lance una alerta y te diga, ¿sabes qué? Ese código ya existe, ¿no? Pero eso es a través de una fórmula. Sí lo podrías controlar, pero Excel de manera nativa no lo va a hacer, ¿ok? Claro, es una buena práctica para un archivo de Excel. Cuando trabajemos Excel es una buena idea. ¿Sí, chicos? Miguel Cherres me dice, ¿y si lo hago por Visual Basic? Claro, mira, tú lo puedes hacer por Visual Basic, sí. Puedes hacerlo por script de Java también, ¿no? Puedes hacerlo, por ejemplo, por fórmula de Excel también. Pero eso te lleva a que tú lo hagas, ¿sí? A que hagas un procedimiento, uno o dos procedimientos más, ¿no? A ver, José Martínez me dice, ¿y por el SQL se paga? Ahorita Microsoft está liberando una versión de SQL, ¿no? Que la vas a poder utilizar con código libre, ¿no? Pero si vas a configurar el servidor, el server sí te va a pedir, pues, que compres por lo menos un espacio en Fabric para poder, ¿no? Publicar, ¿no? O un Azure, por lo menos. Pero ahorita, como te comentaba, para el 2025, para la versión 2025 están implementando, ¿no? Versiones de descarga gratuita, ¿no? Tipo Express para que lo puedas utilizar. Bien, chicos, entonces, fíjese aquí. Ruth me dice, ¿cómo llega a esta ventana? A ver, Ruth, acá a la izquierda, mira, tienes tres botoncitos. Vista de informe, debajo vista de tabla y debajo el tercero que es vista de modelo.
hay otros dos, ¿no? Dirígete a vista de modelo y ordenas tus tablas. ¿Sí? Claro, vista de modelo o modelado. Ahora, chicos, hablando de esto para poder avanzar. Ya entendí que tengo dos tablas y que se han relacionado automáticamente. ¿Tú hiciste algo para relacionarlas o simplemente las importaste? Simplemente importaste los datos. Tú no creaste esa relación, ¿verdad? Power BI, bajo su estructura o su programación, detectó que había un dato común entre clientes y facturas. ¿Sí? Decía lo siguiente, ¿no? El campo común es el campo COD, COD en clientes y COD en facturas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, son dos campos comunes, es probable de que exista una relación. Entonces voy a generar esa relación, ¿sí? Y además, pues se fija que los datos, los tipos de datos sean similares. No tanto si eh, existe el dato en sí, ¿no? En la coincidencia, más allá de que los tipos de datos sean similares. Y si tienen campos comunes y además estos campos comunes tienen el mismo nombre, ¿sí? Tienen el mismo nombre, entonces generará, ¿no? Generará una relación de manera automática. ¿Sí? Si tienes más de un campo con el nombre COD, va a buscar pasa a buscar, Carlos Eduardo, los tipos de datos que sean más aproximados y por eso genera la relación automática. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerda, las relaciones se generan de manera automática cuando los campos tienen datos comunes y además los campos tienen el mismo nombre. Si no tienen el mismo nombre, ¿sí? No se genera de manera automática. ¿Ok? Por ejemplo, si acá se llamaba código y aquí solo code, ¿se genera la relación automáticamente? No, requiere de que tengan el mismo nombre. ¿Ok? Entonces, para que se genere la relación de manera automática, es necesario que los campos comunes tengan exactamente el mismo nombre. Eso es requisito. ¿Ok? Y la información, pues, lo más similar posible. De eso ya se encargará el programa. A ver, por acá pues me preguntan, ¿es posible, dice, que no tengan relación en los campos y puede usar algo diferente por algún motivo? A ver, lo que es posible es que exista una relación, pero que no la detecte automáticamente porque los campos no tengan el mismo nombre, ¿sí? Inclusive, tú podrías tener datos que tengan cualquier otro tipo o cualquier otro nombre y relacionarlo, ¿no? Solo porque los datos son comunes. No lo genera automáticamente, pero sí lo puedes generar tú de manera manual. Ok, chicos, ahora la pregunta es la siguiente. Con facturas y clientes, ¿puedes hacer la proyección de ventas? Uniendo la información de facturas con cliente, ¿puedes hacer la proyección de ventas? ¿Qué dices? No, ¿verdad? Porque tampoco tienes el total. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente relación. Entre facturas y detalle. ¿Sí? ¿Qué campos tienes en el detalle? ¿Qué campos tenemos en el detalle? Fíjate, en el detalle vuelve a aparecer el número de factura. ¿Sí? En el detalle vuelve a aparecer el código del producto, ¿sí? En el detalle aparece un campo llamado Cant. Entonces, en esta tabla yo tengo número de factura, tengo código, pero es código de producto, ¿sí? Y tengo una cantidad, ¿sí? Entonces, fíjate en lo siguiente, vamos a analizar esta data de aquí. Y te dice, pues, que, ¿no? Te dice lo siguiente. Estas dos tablas se unen a través de qué campo, chicos. La tabla factura y la tabla detalle se unen a través de qué campo. A través del número de factura. ¿Sí?
¿Los campos tienen exactamente el mismo nombre? Sí, ¿verdad? Se llaman exactamente igual. Número de factura en facturas y número de factura en, en detalle. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a la data para entender el tipo de relación. ¿Sí? Primero, ¿qué tipo de relación es? Entre facturas y detalle. También es una relación de uno a varios, ¿verdad? ¿Dónde es único? A ver, en qué parte de la relación es única? El número de factura en facturas es único, mientras que el número de factura en detalle, ¿sí? Es múltiple o repetitivo. ¿Y por qué? ¿Por qué esta estructura de estas dos tablas? ¿Por qué existe la tabla facturas? ¿Sí? ¿No? Yo sé que la tabla facturas ya lo definimos como el registro de mis ventas, ¿verdad? Yo voy a registrar acá las ventas. ¿Y para qué existe la tabla de detalle? Eso lo podemos ver o analizar mejor aquí en la tabla o en la opción vista de tabla, ¿no? Vamos a la vista de tabla y vamos a dirigirnos a la tabla facturas. ¿Ok, chicos? A ver, ¿ya están ahí? Vamos al segundo botón, vista de tabla. Ah, muy buena pregunta. Carlos Eduardo me dice, por qué no puede haber una relación de muchos a muchos? ¿Sí? Y dice, me recuerda a una cadena infinita de relaciones creciendo exponencialmente. Y fíjate, Carlos Eduardo, que si ya tú tienes alguna experiencia con modelamiento de base de datos, esa, eh, ese modelo en donde existe una relación de muchos a muchos, el modelamiento de base de datos pues prácticamente no existe. Eso se rompe con una estrella, ¿no? Con una tabla intermedia, ¿no? Para hacer dos relaciones de muchos a uno y de uno a muchos. Pero en Power BI, ¿sí? En Power BI sí te permite, por ejemplo, crear una relación de varios a varios. ¿Sí? Power BI lo permite tranquilamente crear una relación de varios a varios. No te va a poner restricciones. Entonces tú puedes importar una tabla, un historial de ventas de Oracle y tener tu historial de ventas en Excel. ¿Sí? Y relacionar las dos tablas porque son los mismos códigos de producto y llegar a establecer una relación de varios a varios en Power BI. ¿Sí? A ver, chicos. Entonces, volvemos aquí. Ya están en la tabla facturas. ¿Sí? Vamos a avanzar para poder comenzar a crear, ¿no? En alguna inteligencia artificial, métricas o medidas que se puedan implementar rápidamente a nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, fíjate aquí, ¿no? Si estoy en la tabla facturas, mira, lo voy a ordenar por el número de factura. Ordenen ascendentemente por el número de factura. ¿Sí? Ordenen ascendentemente por el número de factura. Y ahí te sale, bueno, la factura uno, la factura 2, la factura 3. ¿Cuántas facturas tiene este modelo, chicos? ¿Cuántas facturas tendrá este modelo? En la parte inferior lo puedes ver. 590. Hay 590 facturas. Sí, chicos, cada una con su fecha de emisión, con el código del cliente y con la fecha de pago. Pero como habíamos visto, esta tabla factura, chicos, les dice el monto vendido. Ah, me dice, ¿cómo ingreso ahí? Recuerda, estoy trabajando con los iconos de la izquierda, estoy en el segundo icono, vista de tabla, y luego elegí la tabla facturas. Esta tabla no muestra el monto vendido, no te dice, con la factura uno vendiste 40.000 soles, ¿no? Con la factura 2 vendiste 35.000 soles, con la factura 3 26.000 soles. No lo indica, ¿verdad? Inclusive, esta tabla te indica cuánto o qué productos has vendido. No, Miguel, estoy en vista de tabla, ya dejé la vista de modelo, estoy en el segundo botoncito, vista de tabla. Fíjate. Acá te dice qué productos has vendido o solo te dice qué factura fue, en qué fecha fue, para qué cliente fue y cuándo me tiene que pagar. Solo te dice eso, ¿verdad? Pero no te dice qué vendiste. Y fíjate, en modelado de datos,
siempre va a existir una tabla de detalle. Siempre va a existir una tabla de detalle. Vamos a la tabla detalle, ¿sí? Pasen a la tabla detalle y también ordenen esta tabla detalle por el número de factura, ¿sí? Ordenen esta tabla detalle por el número de factura. Entonces, si te fijas aquí, ¿no? Si te fijas aquí, si ya ordenaste, ¿no? La tabla detalle, ¿cuántas veces aparece la factura uno? ¿Cuántas veces aparece la factura uno en esta tabla de detalle? Aparece 4 veces, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué aparecerá la factura uno? ¿Por qué aparecerá 4 veces? ¿Por qué aparecerá 4 veces? Claro, porque se han despachado cuatro productos diferentes con esta, cuatro productos diferentes con esta tabla, ¿sí? Y con la factura 2, ¿cuántos productos diferentes se han despachado, chicos? A ver, filtremos la factura 2 para ver cuántos productos diferentes se han despachado. A ver, en la factura 2, chicos, se han despachado 44 productos diferentes, ¿verdad? Con la factura uno se despacharon 4 productos diferentes y con la factura 2, ¿no? Le apliqué un filtro aquí, ¿no? Aquí sí funciona como Excel, ¿no? Seleccionar todo, desactivas esto y le dices solo la factura 2, le das a aceptar y te dice acá abajo, ¿no? Hay 44 filas. ¿Sí? A ver, Laura, ¿ya estás ahí? Entonces, esta tabla, ¿sí te dice qué vendiste? Esta tabla te dice qué vendiste. Ojo, sí te dice qué vendiste, ¿ah? Te dice, has vendido este producto, 114 de este producto, has vendido 76 de este producto, 38 de este producto, 38 de este de aquí, y así, ¿verdad? Te dice qué vendiste, ¿ok? A través del ID del producto. Ahora, a través del ID del producto, yo me puedo conectar con la tabla productos y saber cuál es el nombre del producto. Sí, ¿verdad? Entonces, a través del código yo me puedo conectar con el producto, con la tabla productos y saber el nombre del producto. ¿Qué otro dato voy a encontrar en la tabla productos? ¿Qué otro dato voy a encontrar en la tabla productos? Voy a encontrar el nombre del producto, el precio del producto y cuánto deja de utilidad cada vez que se vende uno de esos productos. ¿Sí? Listo. Entonces, volvamos a la vista de modelo. Vuelvo a la vista de modelo. Y fíjense acá, chicos. Si uno la tabla facturas con la tabla detalle, ¿ya puedo hacer la proyección de ventas? Si uno la tabla facturas con la tabla detalle, ¿ya se puede hacer la proyección de ventas? Aún no, ¿verdad? ¿Podría saber, por ejemplo, la rotación de un producto? O por lo menos, ¿cómo se mueve un producto mes a mes con la tabla facturas y la tabla detalle? ¿Podría saber cómo se mueve un producto mes a mes? Sí, ¿verdad? Porque aquí tenemos la cantidad del producto que se mueve, ¿sí? Pero fíjate, acá tengo la cantidad del producto que se ha movido, qué producto es y con qué factura se movió, ¿sí? Y pregunta, ¿la tabla detalle te lo puede indicar o te lo puede resumir por fechas? ¿Por mes, por año, por semana? ¿Qué dicen ustedes? Con la tabla, con los datos de la tabla de detalle, yo podré construir un
movimiento de ventas o de salidas del producto por mes, por año, por trimestre, por semana, por bimestre? No, ¿verdad? Para eso necesito la tabla facturas. Pero como yo sé que hay una relación entre ellas, ¿sí? Entonces, pues yo puedo utilizar desde la tabla detalle, yo podré utilizar la fecha de emisión, ¿no? Para agrupar mis reportes que yo he generado desde la tabla detalle. Ahí, para eso nos va a ayudar la relación que existe entre estas dos tablas. Pero si bien puedo hacer, ¿no? Puedo hacer la rotación con respecto a las salidas de un producto, todavía no puedo hacer la proyección de ventas. Para hacer la proyección de ventas, chicos, para saber en dinero cuánto dinero ingresó en cada factura, ¿qué necesito? ¿Qué dato necesito? Se necesita de la tabla, se necesita de la tabla de productos, ¿verdad? Se necesita de la tabla de productos. Entonces, ¿y qué necesito de la tabla de productos para poder hacer la proyección de ventas o para poder sacar, ¿no? El total vendido, el margen de utilidad o el precio. El margen de utilidad, fíjate, ¿qué es el margen de utilidad? El margen de utilidad es un porcentaje, ¿verdad? Te dice, es el 10%, es el 20%, es el 25%. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te costó, por ejemplo, 100 soles, ¿no? La fabricación o la producción de un producto, cada que lo vendas, vas a generar, ¿no? Un margen de utilidad, ¿no? Con respecto a la venta de ese producto. Si vendes uno, ¿no? Y tu margen de utilidad era de 20%, entonces si lo vendiste a 100, te va a quedar 20 soles como margen de utilidad. ¿Sí? Todavía no se puede considerar como ganancia, ¿no? Todavía no se puede considerar como ganancia, es un margen de utilidad. Es útil. ¿Para qué? ¿No? Lo que buscamos, pues, lo que se busca en negocios es que la utilidad, ¿no? sea apropiadamente útil para generar ganancias, ¿no? Si no, pues podría ser útil para por lo menos llegar al punto de equilibrio y no perder dinero, pero siempre es utilidad, ¿no? Tienes que buscarle para qué es la utilidad. Ahora, fíjese aquí. Yo para sacar el total vendido, por ejemplo, chicos, si yo compro dos televisores, ¿sí? Si yo compro dos televisores, ¿no? Aquí de repente me generan un número de factura, el código del televisor que compré y la cantidad que compré, dos, ¿verdad? Pero, ¿qué necesito para saber cuánto tengo que pagar? ¿Qué necesito para saber cuánto tengo que pagar? Necesito saber el precio, ¿sí? Necesito saber el precio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo multiplico la cantidad, o sea, mis dos televisores, por el precio de mis televisores, por ejemplo, que me cueste 3.000 soles cada uno, entonces yo terminaré pagando 6.000 soles. Pero para eso necesito el precio, ¿sí? Ahora, ¿en dónde, en qué tabla, ¿sí? harían ese cálculo? ¿No? ¿En qué tabla harían ese cálculo? Ese cálculo lo hago en la tabla detalle o en la tabla producto. ¿Dónde multiplico la cantidad por el precio? A ver, chicos, para poder hallar el total vendido, necesito multiplicar, ¿no? Necesito multiplicar la cantidad por el precio, ¿verdad? Y fíjese, ¿en dónde voy a grabar? ¿En dónde voy a grabar ese dato? Y ojo que dentro de lo que es modelado de datos, ¿no? Tienes que utilizar la opción que dice, ¿no? Historial. Entonces también tienes que generar, o en muchas bases de datos se genera un historial. Sí, chicos, entonces aquí me dicen que yo debo de generar la cantidad por el precio en la tabla productos. A ver, vamos a ver qué pasa si lo grabamos en la tabla de productos. Fíjate aquí, vamos a volver a la vista de tabla y me voy a dirigir acá a la tabla de productos. ¿Sí, chicos? A ver,
Tenemos aquí la tabla de productos. El primer producto dice filo negro PVC de 22 milímetros. ¿Sí? ¿Cuál es su precio, chicos? ¿Cuál es el precio del primer producto? El precio del primer producto es de 42, ¿verdad? El precio del primer producto es de 42. Puede ser soles, dólares, ya tú lo defines, ¿sí? Ahora, este producto, ¿cuántas veces se puede haber vendido? Este producto, ¿cuántas veces se puede haber vendido? El primer producto, ¿solo una vez o se puede haber vendido varias veces? Muchas veces, ¿verdad? Entonces, para sacar el total vendido, ¿no? ¿Cuál de las cantidades vendidas de este producto vas a utilizar en esta fila? ¿Mm? A ver, por ejemplo, acá dice que cuesta 42, pero de repente este producto se ha vendido en 10 facturas diferentes y en 10 facturas puede tener cantidades diferentes. ¿Cuál de esas cantidades vas a jalar aquí? ¿Sí? También podrías hacer una suma de todas las cantidades y multiplicarla por 42 y poner el total aquí, ¿no? Para ir acumulando el total de producto vendido. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a detalle? Y fíjate, ¿ah? En detalle, tú tienes aquí un historial de todos los movimientos de tus productos. Tú tienes un historial de todos los movimientos de tus productos. Sí, ¿verdad? Acá te dice, pues, ¿no? Acá te va a decir, voy a quitarle el filtro. Quitémosle el filtro, que vuelvan todos. Y fíjese acá, ¿no? Aquí, lo que tengo acá es un historial de los movimientos o las ventas de mis productos, cómo se han ido vendiendo, ¿sí? Si yo tengo aquí la cantidad, la puedo multiplicar por el precio y hallar el total, ¿verdad? Y a cada cantidad, fila por fila, tú le vas a multiplicar, ¿no? El precio para hallar el total de cada una de las filas, ¿sí? Lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes hacer directamente en esta tabla, agregarle una columna de total y multiplicar cantidad por precio, ¿sí? Pero en esta tabla tú no tienes el precio, ¿verdad? En esta tabla tú no tienes el precio, tú solo tienes la cantidad. ¿El precio de dónde lo vas a traer? El precio de dónde lo vas a traer. Desde la tabla productos, ¿no? Por ahí José me decía, lo puedo traer con un relate, ¿no? Con un relate traigo el precio y se lo multiplico por la cantidad y tendré pues el total por cada movimiento, ¿verdad? Tendré el total por cada movimiento. Y eso justificaría que el campo total se genere, ¿no? Que el campo total se genere en, en la tabla detalle, ¿ok? Pero también, ¿no? También puedes generar una métrica o una medida que no modifique la estructura de la tabla detalle y que genere, pues, el total vendido sin necesidad de crear una columna, sin necesidad de crear una columna nueva, ¿ok? Entonces, a la vista de modelo, vuelvo a la vista de modelo y fíjate acá, ¿no? Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí el modelo de datos. Hemos llegado a la conclusión de que este modelo de datos, así como está, no te permite hacer el total, ¿no? O la proyección de ventas basadas en el total vendido. ¿Ok? ¿Qué necesitas agregar un dato que sea cantidad por precio, ¿no? Para hallar ese total. Y puedes hacerlo agregando un campo en la tabla detalle o puedes hacerlo agregando, ¿no? Puedes hacerlo agregando, ¿no? Una métrica o una medida en memoria que haga el cálculo sin necesidad de modificar, ¿no? Sin necesidad de modificar el modelo, ¿sí? Ok, chicos, entonces ese es uno de los puntos que tenemos que solucionar. O sea, puedo hacerlo utilizando expresiones DAX y programando aquí, ¿no? Alguna fórmula que me permita
hallar la columna total, o también pues puedo hacerlo, ¿no? De otra manera, eh, creando una métrica, ¿no? Que multiplique la cantidad por el precio unitario y que lo vaya acumulando y que después lo pueda utilizar para totalizar este modelo. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? En este curso es no tanto la explicación de qué es un modelo de datos, cómo importar una tabla, sino cómo ir implementando, ¿no? Algunos objetos eh, que vengan desde la inteligencia artificial o hacer algunos cálculos que podamos implementar en la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya tenemos este modelo de datos, sí, ya tenemos este modelo de datos, y fíjate en lo siguiente, entre las divisiones que tú tienes acá a la izquierda, tienes también esta que dice vista de consulta, vista de consulta DAX, ¿sí? A ver, ¿llegaron a la cuarta opción, chicos? A ver, al cuarto botón de la izquierda, el primero es vista de informe, el segundo es vista de tabla o vista de datos, el tercero es la vista de modelo relacional y la cuarta opción es la vista de consulta, es la vista de consulta DAX. Entonces, fíjate, acá te dice que tú puedes, ¿no? Hacer pruebas utilizando la inteligencia artificial de Microsoft. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial de Microsoft? Se llama Copilot, ¿verdad? ¿Qué es lo que está impulsando? Es lo que está impulsando eh, Microsoft, ¿no? El uso de su inteligencia artificial llamada Copilot. El problema de Copilot es que solo por licencia. O sea, necesitas o una licencia educativa o una licencia empresarial para que puedas implementar en tus modelos, ¿no? Eh, Copilot. Ahora, ¿eso tiene solución si es que no quieres usar Copilot? Sí tiene solución. Puedes usar cualquiera de las inteligencias artificiales, como esta división de aquí, esta división que tú ves aquí, la vista de consulta DAX, es código, ¿sí? No es un objeto visual, sino es código. Entonces yo puedo entrar, por ejemplo, a ChatGPT y ingresar al ChatGPT o a Gemini, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo tengo mi modelo de datos, ¿no? Tengo la tabla factura, detalle, productos, pero no tengo, ¿no? No tengo un objeto que me permita totalizar esta base de datos y pedírselo a la inteligencia artificial, decirle, ¿sabes qué? Necesito generar un script DAX, ¿no? Un código DAX que me permita generar una métrica que halle el total, ¿no? Y pues la inteligencia artificial te generará, ¿no? Todo el código que tú después tendrás que traer aquí, ¿no? A esta división, copiarlo y pegarlo, hacerle algunas modificaciones, porque por ejemplo, tú le puedes decir a la inteligencia artificial lo siguiente, ¿no? Genérame una medida o una métrica que me permita hallar el total facturado, ¿sí? Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es lo siguiente, te va a decir, ya, eh, voy a hacer un zoom, ¿no? Voy a hacer un zoom del total de la tabla facturas. Chicos, si la inteligencia artificial a ustedes les dice que va a hacer un zoom, ¿sí? Una suma, ¿no? Va a aplicar la función sum a la columna total de la tabla facturas. ¿Les sirve? ¿Les serviría a ustedes hacer un zoom o una suma de la columna total de la tabla de ventas o de la tabla facturas? ¿A ustedes les serviría? No, porque, porque la tabla facturas no tiene una columna total, ¿verdad? Entonces ahí le tendrías que indicar que tú estás trabajando en un modelo relacional, ¿sí? Hallar el total para un modelo relacional y entonces interpretará este modelo y dirá, bueno, si están trabajando bajo un modelo relacional, es obvio que debe haber una tabla de ventas y tiene que haber una tabla de detalle, ¿sí? Y si hay una tabla de detalle, debe haber una tabla de productos. Entonces, la inteligencia artificial te generará la métrica que te permitirá sumar automáticamente, ¿no? La cantidad por el precio, ¿sí? La cantidad por el precio y te dará el código que te permita implementarlo aquí en la consulta DAX, ¿sí?
A ver, por acá hay una pregunta, me dice por qué. Eh, no, porque está seleccionado aquí, ¿no? Lo tengo seleccionado, mira. ¿Ves? Si seleccionas de acá, te sale verde. Entonces, chicos, eso es lo que vamos a hacer con este modelo. Vamos a ver cómo implementarle herramientas de inteligencia artificial, cómo vamos a trabajar con las herramientas de inteligencia artificial que tenemos a disposición sin necesidad de usar Copilot. Claro que Copilot es una herramienta excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes, por ejemplo, venir aquí a la vista de informes, insertar un objeto Copilot y decirle, ¿sabes qué? Quiero que me generes la proyección de ventas desde enero del 2010 hasta diciembre del 2024 y te va a generar esta información, ¿no? En un panel y luego simplemente le das un clic, ¿no? Le das un clic y va a implementar los nuevos campos, las nuevas tablas, ¿sí? Para que tú puedas implementar y hacer tus gráficos de una manera mucho más rápida. En eso te va a ayudar, en eso te va a ayudar la inteligencia artificial. Ahora, es muy, muy superior Copilot que las otras inteligencias artificiales. Si lo vas a trabajar por código, ¿sí? Si lo vas a trabajar por código, generas, por ejemplo, en Cloud Code puedes generar el código y luego vienes acá, lo pegas, ¿no? Y probablemente, a ver, al ejecutar te va a decir, no, error, error, error. Pero ¿por qué te puede botar un error? Es probable que de repente, cuando tú generes en una inteligencia artificial como Cloud, ¿no? Como ChatGPT, como Gemini, ¿no? Tú generes el código y lo copies aquí, ¿te puede botar error? Sí, pero ¿cuál sería el error? El error sería pues que no use los nombres o las estructuras correctas, definitivamente o principalmente los nombres correctos de cada una de los objetos. Pero ahí pues vamos a tener que tomarnos el trabajo de que una vez que nos generó todo el código, y una vez que nos generó todo el código, eh, darnos el trabajo de modificar o verificar de que los nombres sean correctos. De repente, acá te genera un código en donde utiliza el nombre de tabla ventas. Sí, sí usa el nombre detalle, pero no utiliza ventas y detalle. Aquí, chicos, la tabla de ventas se llama ventas. La tabla donde están registradas las ventas, ¿se llama ventas? No, ¿verdad? Se llama facturas. Probablemente ahí, ¿no? Tendríamos que cambiar, en vez de ventas, le ponemos facturas, ¿no? Y hacemos un código para que lo cambie automáticamente, lo ejecute y te resuelve el problema, ¿no? Te resuelve el problema de una manera rápida y sencilla. Ahora, un problema tradicional del modelado en Power BI es la generación de tablas de fechas. ¿Sí? Es la generación automática de tablas de fechas. Cuando tú vas a la inteligencia artificial, tú le puedes decir, genérame un código DAX que me cree automáticamente una tabla de fechas. Cualquier inteligencia artificial que se comporte como un analista de datos te va a generar una una tabla de fechas que te permitirá pues agrupar tu modelo de una manera más eficiente con respecto a las fechas, ¿ok? Y una modificación de eso, ¿no? Implementarlo con DAX o también implementarlo con Power Query, ¿no? El Power Query utiliza un lenguaje llamado lenguaje M, ¿sí? Que con el lenguaje M tú puedes hacer automatizaciones. Ahora, si tú no sabes lenguaje M, pero quieres implementar algo del lenguaje M o automatizar, por ejemplo, una tabla calendario, podrías ir a la inteligencia artificial, ¿no? Pedirle que se comporte como un analista de datos y solicitarle, ¿no? Créame una tabla calendario o una tabla de fechas en lenguaje M y automáticamente te va a generar, ¿no? Te va a generar una tabla o un código, ¿no? Más que un objeto visual, un código. ¿Dónde vas a copiar ese código? Si está en lenguaje M, tienes que entrar a este botón que dice transformar datos, ¿sí? Transformar datos y cargará pues en pantalla el Power Query. ¿Sí, chicos? A ver, probemos eso. Para ir terminando, le damos clic al botón de transformar datos y les debe salir en pantalla Power Query. ¿Sí? A ver, ¿me confirman si lo tienen?
Sí, ¿verdad? Ojo, repito, lo voy a cerrar. Estando en Power BI, voy a la banda inicio y busco este botón que dice transformar datos. Automáticamente te va a cargar Power Query. ¿Qué tienes que hacer? Una vez que ya tienes el código, ¿no? Vienes acá a nuevo origen y le dices que quieres una consulta en blanco. Y en esta consulta en blanco vas a pegar el código que te da la inteligencia artificial. Y eso te generará la solución rápidamente. ¿Sí, chicos? Entonces, por favor, para mañana, los que no hayan instalado el programa, ¿sí? Ahí ya les pasé el manual de instalación del Power BI. Por favor, instálenlo, ya ténganlo instalado y actualizado, ¿sí? Para poder comenzar a hacer ejercicios, ¿sí? Y también les voy a pasar este modelo de base de datos, ¿sí? Mañana también vamos a ver o trabajar con los modelos que ya vienen implementados en el propio programa, ¿sí? La grabación de la clase se la están enviando el día de mañana, chicos. Entonces les voy a pasar también el archivo. Quiero que tengan este modelo de base de datos para el día de mañana para poder avanzar más rápido. Sí, Rosa Ángel me dice, hay mucho demora para poder descargar. Bueno, tienes parte de la noche para descargarlo e instalar. No, Najib, es un examen para marcar. Es bastante sencillo, simple, no sobre lo que desarrollemos en clase, sobre eso va a venir tu examen. Ayrton me dice, ¿para qué sirve el programa de Power BI? Power BI es un programa que te permite crear dashboard, pantallas de consulta, ¿sí? No solo a nivel monusuario, o sea, no solo a nivel de computadora. El Power BI te sirve para generar consultas, ¿no? Pantallas de consulta conocidas como dashboard y que las puedas publicar posteriormente. Bueno, no tú, la empresa para la que trabajas compre un servicio en Microsoft para que tú puedas publicar tus informes, ¿no? Y lo puedan poner, por ejemplo, en un Power BI móvil y que el gerente de la empresa le pueda hacer rastreo de donde esté, desde cualquier lugar del mundo, o también la pueden poner como parte de una página web, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Sí, claro. Bien, profesor, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana para poder continuar con la sesión 2. Estimados alumnos, a través del chat, por favor, a todos los presentes, dirigirse al chat de Zoom, ya que por ese medio voy a compartir el link de asistencia. Es importante tener conocimiento que a través del grupo oficial se han compartido tanto los materiales, así como también el cronograma de clases. El día de mañana estaremos detallando este cronograma. Por favor, les sugiero que puedan descargar este cronograma, puedan darle una lectura y visualizar los horarios, las clases que vamos a ir detallando durante esta semana y también sobre todo los días y horarios, ¿no? Para que ustedes puedan separar. Recordarles que es un curso corto de aproximadamente una semana. Separen sus horarios, planifiquen bien el tema de sus asistencias, ya que es importante que el alumno tenga el 100% de sus asistencias en la clase para que de esta manera pueda finalmente seguir el proceso de certificación. Estoy mandando el link de asistencia, por favor, a través del chat. Diríjanse al chat, todos los presentes. No, no lo puedo enviar a través del grupo, el link de asistencia, ya que únicamente es para las personas presentes en sala. Sí, claro, lo puedo enviar nuevamente, sí. Por favor, me confirman si ya han registrado su asistencia. Si ya han registrado, pueden pasar a retirarse. Si es que todavía no han registrado, por favor, regístrense y puedan pasar a retirarse. Eso sería todo por nuestra parte. Perfecto. Si ya se registraron, pueden pasar a retirarse. Muchas gracias. Por favor, a todos los presentes, registren su asistencia para pasar a retirarse. Se está compartiendo a través del chat del Zoom el link de asistencia. Por favor, a todos los presentes, diríjanse al chat del Zoom para poder registrar su asistencia.
Claro que sí, la grabación se estará compartiendo el día de mañana por medio del grupo de WhatsApp para que puedan retroalimentar. Correcto. Recuerden que la grabación de la clase no sustituye a la asistencia. Quiere decir que yo no asisto el día de mañana, veo la grabación y ya cuenta como mi asistencia. No. Debe estar presente el alumno. Para ello estamos pasando constantemente monitoreos. Por eso es importante que el alumno esté con su primer nombre y su primer apellido. He visualizado que hay alumnos que están como Motorola, iPhone. Entonces, por favor, pedirles que para el día de mañana puedan modificar su usuario y puedan registrar su primer nombre y su primer apellido para de esta manera facilitar también el monitoreo. Bien, vayan registrándose y pueden ir retirándose de la sala. Eso sería todo por nuestra parte. Por favor. Se pide a las 61 personas que se encuentran presentes todavía en sala registrar su asistencia. Queda último minuto y finalizamos, cerramos la sesión. Yulisa, tienes que registrar tu asistencia a través del link que se está compartiendo. Te lo vuelvo a compartir nuevamente, quizás lo has perdido. Ahí está. A través de ese link debes darle clic, llenar tus datos que solicita el formulario y bueno, poner enviar. Finalmente ahí ya se ha enviado tu información que has estado presente el día de hoy en nuestra primera sesión. Perfecto, si es que ya registraron su asistencia, pueden pasar a retirarse. Aún somos 58 personas en sala, por favor, registren su asistencia. Se viene compartiendo ya más de 5 minutos atrás el link de asistencia. ¿Qué está pasando, chicos? Por favor, registren su asistencia. Último minuto, se cierra la sala Zoom y ya no va a haber acceso a este link. Por favor, se está compartiendo nuevamente por última vez el link de asistencia para que puedan registrarse.